Antes de que existieran teléfonos que definían estatus, computadoras que parecían objetos de diseño o audífonos que eliminaban el mundo exterior con un gesto, hubo un pequeño grupo de personas obsesionadas con una sola idea: hacer que la tecnología fuera humana. No eran ejecutivos de traje ni ingenieros formados en corporaciones gigantes. No venían de Silicon Valley cuando aún no era Silicon Valley. Venían de hogares fragmentados, de adopciones silenciosas, de garajes suburbanos, de la contracultura de los años 60 y de una generación que desconfiaba del sistema, de las grandes empresas y de la autoridad establecida. Y aunque hoy Apple es sinónimo de innovación, lujo tecnológico y una de las marcas más valiosas del planeta, su historia comenzó en un lugar modesto, rodeada de idealismo juvenil, conflictos de ego, errores monumentales y una búsqueda constante por unir tecnología con emoción. Bienvenido a Marca Detrás, donde descubrimos los orígenes de las marcas que hicieron historia. La historia de Apple no comienza con una empresa, ni siquiera con una computadora. Comienza con un niño. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Su llegada al mundo estuvo marcada por una decisión que lo acompañaría psicológicamente toda su vida: fue dado en adopción. Sus padres biológicos, Joan Schiebel y Abdul Fattah Handali, eran estudiantes universitarios jóvenes. Ella provenía de una familia conservadora que no aceptaba que su hija tuviera un hijo fuera del matrimonio, y él, inmigrante sirio, enfrentaba una situación económica inestable. La solución fue entregarlo en adopción, con una condición clara: debía ser adoptado por una pareja con educación universitaria. Ese acuerdo no se cumplió del todo. Steve fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora que vivía en Mountain View, California. Paul Jobs era mecánico y Clara contadora. No tenían estudios universitarios, pero sí algo que marcaría profundamente a Steve: una ética obsesiva por hacer las cosas bien. Paul le enseñó desde pequeño que incluso las partes que no se ven debían estar bien hechas. Esa idea, aparentemente simple, se convertiría décadas después en uno de los principios centrales del diseño de Apple. Steve creció sabiendo que había sido adoptado, pero nunca lo vivió como un abandono. Clara le repetía constantemente que había sido elegido. Sin embargo, ese sentimiento de ser distinto lo acompañó siempre. Desde niño mostró una personalidad intensa, desafiante y profundamente curiosa. Era inteligente, pero también problemático en la escuela. Cuestionaba la autoridad, se aburría con facilidad y tenía dificultad para encajar. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ahí, en 1950, había nacido otro personaje clave de esta historia. Stephen Gary Wozniak nació el 11 de agosto de 1950 en San José, California. A diferencia de Jobs, Wozniak creció en un hogar estable y profundamente técnico. Su padre, Francis Wozniak, era ingeniero en Lockheed Martin, una empresa dedicada a la industria aeroespacial y de defensa. Desde pequeño, Steve Wozniak estuvo rodeado de circuitos, planos y conversaciones sobre electrónica. No era carismático ni rebelde. Era introvertido, amable y obsesionado con entender cómo funcionaban las cosas. Wozniak no soñaba con cambiar el mundo. Soñaba con construirlo, pieza por pieza. Durante los años 60 y principios de los 70, Estados Unidos vivía una transformación cultural profunda. La guerra de Vietnam, el movimiento hippie, la música psicodélica, el surgimiento de la contracultura y una creciente desconfianza hacia las grandes instituciones marcaron a toda una generación. California, especialmente el área de la Bahía de San Francisco, se convirtió en un epicentro de ideas alternativas, experimentación tecnológica y rebelión intelectual. Fue en ese contexto donde Steve Jobs y Steve Wozniak se conocieron, en 1971, a través de un amigo en común. Jobs tenía 16 años. Wozniak, 21. Eran opuestos en casi todo, pero compartían dos cosas fundamentales: una fascinación por la electrónica y una profunda desconfianza hacia las grandes corporaciones tecnológicas de la época. En esos años, la tecnología era inaccesible para el ciudadano común. Las computadoras eran máquinas gigantescas, costosas, reservadas para universidades, gobiernos o grandes empresas.
IBM dominaba el mercado, y la idea de que una persona pudiera tener una computadora en casa parecía absurda. Pero algo estaba cambiando. En pequeños clubes de entusiastas, como el Homebrew Computer Club, ingenieros, estudiantes y autodidactas se reunían para compartir esquemas, ideas y prototipos. No se hablaba de negocios. Se hablaba de libertad. La computadora personal no era vista como un producto, sino como una herramienta de emancipación intelectual. Steve Wozniak comenzó a diseñar su propia computadora por diversión. Quería una máquina sencilla, económica, que cualquiera pudiera usar. No pensaba venderla. Solo quería demostrar que era posible. Steve Jobs vio algo más. Jobs entendió que esa computadora no solo era una hazaña técnica. Era una oportunidad cultural. Mientras Wozniak pensaba en circuitos, Jobs pensaba en personas. En cómo se vería, cómo se sentiría, qué representaría tener una computadora propia en casa. Jobs no sabía programar como Wozniak, pero tenía una habilidad excepcional para narrar el futuro. En 1976, en el garaje de la casa de los padres de Jobs, ubicada en Los Altos, California, nació Apple Computer Company. El nombre no fue elegido por estrategia de marketing, sino por una mezcla de simplicidad, rebeldía y una visita reciente de Jobs a una granja de manzanas. Sonaba amigable, humano, opuesto a los nombres fríos y técnicos de la industria. Apple I fue su primer producto. No era una computadora completa como las conocemos hoy. Era una placa base ensamblada a mano, sin monitor, sin teclado, sin carcasa. El usuario debía armar el resto. Aún así, representaba algo revolucionario, una computadora pensada para individuos, no para instituciones. Vendieron sus primeras unidades gracias a una tienda local llamada Bad Shop, que aceptó comprar 50 computadoras a condición de que estuvieran ensambladas. Para financiar la producción, Jobs vendió su furgoneta Volkswagen y Wozniak su calculadora HP, uno de sus bienes más preciados. No eran empresarios. Eran jóvenes apostándolo todo. Ese fue el verdadero nacimiento de Apple. No como empresa, sino como idea, la tecnología podía ser personal, accesible y bella. Pero lo que vendría después cambiaría no solo a Apple, sino a la relación entre el ser humano y la tecnología para siempre. El Apple I había demostrado algo fundamental: la computadora personal no era una fantasía. Pero también dejó en evidencia sus límites. Era una máquina pensada para entusiastas, para gente que ya entendía de electrónica. Steve Jobs lo sabía. Si Apple quería sobrevivir y crecer, debía ir más allá del círculo cerrado del Homebrew Computer Club. Tenía que llegar a las casas comunes. A personas que no supieran soldar un circuito ni leer un diagrama técnico. Ahí comenzó la verdadera transformación. Steve Wozniak empezó a trabajar en una nueva versión de su computadora. Esta vez no sería solo una placa. Sería un sistema completo. Tendría carcasa, teclado integrado, capacidad de mostrar gráficos en color y, sobre todo, sería fácil de usar. En una época donde las computadoras mostraban texto verde sobre fondo negro, la idea de gráficos a color era casi ciencia ficción. El resultado fue el Apple II, presentado oficialmente en 1977. El Apple II no solo era técnicamente superior a sus competidores, era emocionalmente distinto. Su carcasa de plástico beige, diseñada para verse amigable y no intimidante, contrastaba con el aspecto industrial de otras máquinas. Por primera vez, una computadora parecía un objeto doméstico. Algo que podía vivir en una sala, en un escritorio familiar, no escondido en un laboratorio. Pero para producirlo a escala, Apple necesitaba algo que no tenía: dinero y estructura. Fue entonces cuando apareció Mark Markula, una figura clave que pocas veces recibe el peso narrativo que merece. Markula había trabajado en Intel y se había retirado joven, con una fortuna considerable. No era un tecnólogo puro ni un soñador ingenuo. Era un estratega. Cuando conoció a Jobs y Wozniak, vio algo que otros no solo una computadora prometedora, sino una visión clara de marca.
Márcula invirtió aproximadamente $250,000 en Apple, una cifra enorme para la época, y redactó uno de los primeros documentos estratégicos de la compañía. En él no hablaba solo de productos. Hablaba de valores, de experiencia del usuario, de posicionamiento emocional. Ese documento sería, en muchos sentidos, el ADN temprano de Apple. Gracias a Márcula, Apple dejó de ser una aventura improvisada y se convirtió en una empresa formal. Se incorporó legalmente como Apple Computer, Inc. y comenzó a contratar ingenieros, diseñadores y personal administrativo. Jobs, con apenas 22 años, ya actuaba como un líder carismático, exigente y, muchas veces, difícil. Wozniak, en cambio, seguía siendo el ingeniero brillante, más cómodo entre cables que en salas de juntas. El Apple II fue un éxito inmediato. Para finales de los años 70, Apple ya estaba generando millones de dólares en ingresos. Escuelas comenzaron a comprar Apple II para enseñar computación a los estudiantes. Pequeños negocios lo usaban para contabilidad y administración. Familias lo compraban por curiosidad, por estatus, por futuro. Apple había logrado algo que ninguna otra empresa tecnológica había conseguido: hacer que la computadora dejara de ser una herramienta técnica y se convirtiera en una promesa. Pero el crecimiento rápido trae consigo tensiones. A medida que Apple crecía, también lo hacía el ego de Steve Jobs. Su personalidad visionaria iba acompañada de una obsesión extrema por el control. Jobs no solo quería que el producto fuera bueno, quería que fuera perfecto según su propia definición. Podía ser inspirador, pero también cruel. Despedía personas en reuniones públicas, rechazaba trabajos completos por detalles mínimos y exigía niveles de perfección que muchos consideraban inhumanos. Wozniak, por otro lado, empezaba a sentirse desplazado. Aunque era el cerebro técnico detrás del éxito inicial, Jobs comenzaba a ocupar el centro del escenario. La empresa ya no giraba alrededor de la ingeniería, sino del diseño, del mensaje, del futuro narrado. A principios de los años 80, Apple ya no competía con pequeños fabricantes. Ahora su rival era IBM, el gigante absoluto de la computación empresarial. Cuando IBM anunció su propia computadora personal en 1981, el mensaje fue claro: la industria había cambiado y Apple ya no era el único jugador. La entrada de IBM legitimó el mercado, pero también lo volvió brutalmente competitivo. Jobs entendió que Apple no podía ganar solo con hardware. Necesitaba una diferencia filosófica. IBM representaba lo corporativo, lo serio, lo burocrático. Apple debía representar lo creativo, lo individual, lo rebelde. No era solo una batalla tecnológica, era una batalla cultural. En medio de esa tensión, Steve Jobs visitó el Xerox PARC, un laboratorio de investigación donde vio algo que cambiaría su vida y la historia de la computación: la interfaz gráfica. Ventanas, iconos, un mouse. No comandos escritos, sino interacción visual. Jobs entendió de inmediato su potencial. Aquello no era solo una mejora técnica, era una revolución en la forma en que los humanos se relacionaban con las máquinas. Apple decidió apostar todo a esa idea. Así nació el proyecto Macintosh, una computadora diseñada no para ingenieros, sino para personas comunes. Jobs lideró el equipo con una mezcla de inspiración y terror. Los llamaba piratas, no marinos de la Armada. Trabajaban aislados, con horarios extremos, convencidos de que estaban construyendo algo que cambiaría el mundo. Mientras tanto, el Apple II seguía vendiéndose, pero el futuro ya estaba en disputa dentro de la propia empresa. Dos visiones chocaban: la estabilidad rentable del presente y la revolución arriesgada del mañana. Apple estaba a punto de vivir su momento más icónico y también el inicio de su mayor crisis interna. Pero esa historia, la del Macintosh, el famoso comercial de 1984 y el enfrentamiento inevitable entre Steve Jobs y la propia empresa que había fundado, apenas estaba comenzando. A principios de los años 80, Apple vivía una contradicción interna. Por un lado, el Apple II seguía siendo un éxito comercial sólido, generando ingresos constantes y manteniendo a la empresa a flote. Por otro, Steve Jobs estaba convencido de que ese éxito era temporal.
Para él, el futuro no estaba en mejorar lo que ya funcionaba, sino en romperlo todo antes de que alguien más lo hiciera. El proyecto Macintosh no era solo un nuevo producto. Era una declaración ideológica. Jobs reunió a un pequeño equipo dentro de Apple y los aisló físicamente del resto de la compañía. En el edificio ondeaba una bandera pirata con una calavera, símbolo de su filosofía: es mejor ser pirata que alistarse en la marina. La idea era clara: romper reglas, ignorar jerarquías y construir algo que el mercado aún no sabía que necesitaba. El Macintosh se concibió como una computadora radicalmente distinta. Incorporaba una interfaz gráfica, ventanas superpuestas, iconos intuitivos y un mouse como dispositivo principal de interacción. El mouse no era nuevo en términos técnicos, pero nadie lo había llevado al público masivo. Apple no solo lo adoptó, lo refinó, lo abarató y lo volvió parte esencial de la experiencia. El desarrollo fue brutal. Jobs exigía que cada componente fuera perfecto, incluso aquellos que el usuario nunca vería. Insistía en que la placa base fuera estéticamente hermosa, aunque quedara oculta dentro del chasis. Para muchos ingenieros, aquello era absurdo. Para Jobs, era una cuestión moral. La computadora debía reflejar respeto por el usuario. Sin embargo, esa obsesión también generó conflictos. Jobs podía cambiar de opinión de un día para otro, exigir jornadas extenuantes y humillar públicamente a quienes no cumplían sus estándares. Algunos empleados renunciaron. Otros se quedaron, convencidos de que estaban participando en algo histórico. Mientras tanto, Apple preparaba el lanzamiento más ambicioso de su historia. El 22 de enero de 1984, durante el Super Bowl XVIII, Apple emitió un comercial que no solo presentó un producto, sino que redefinió la publicidad tecnológica. Dirigido por Ridley Scott, el anuncio mostraba un mundo distópico dominado por una figura autoritaria, una clara referencia a IBM, y una mujer que destruía la pantalla del control central con un martillo. El mensaje final era contundente: 1984 no será como 1984. Apple se posicionaba como la rebelión. 2 días después, el Macintosh fue presentado oficialmente al público. Jobs subió al escenario y permitió que la computadora se presentara a sí misma, con una voz sintetizada que decía: "Hello, I'm Macintosh". Era teatro, tecnología y emoción combinados. La audiencia quedó fascinada. Pero el éxito simbólico no se tradujo inmediatamente en éxito comercial. El Macintosh era caro, limitado en potencia y tenía poco software disponible en comparación con las computadoras compatibles con IBM. Mientras Apple apostaba por un sistema cerrado y controlado, el mercado comenzaba a inclinarse por sistemas abiertos, más económicos y con mayor compatibilidad. Dentro de Apple, las tensiones aumentaron. Ian Scully, ex ejecutivo de Pepsi, había sido contratado como CEO por insistencia de Jobs, quien le lanzó una frase que se volvería legendaria: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o venir conmigo y cambiar el mundo? Pero una vez dentro, Scully comenzó a chocar con Jobs. Donde Jobs veía visión y riesgo, Scully veía números y estabilidad. El conflicto se volvió inevitable. En 1985, tras una serie de desacuerdos estratégicos, el consejo directivo decidió retirar a Jobs de sus funciones operativas. Tenía apenas 30 años. El fundador de Apple fue desplazado de la empresa que había creado. Poco después, Steve Jobs renunció. Apple había perdido a su figura más carismática y Jobs había perdido su creación. Para muchos, ese fue el final de su historia. Pero en realidad, era apenas el comienzo de otra. Apple, ahora sin Jobs, continuó creciendo en el corto plazo. Lanzó nuevos modelos de Macintosh y se consolidó en nichos como el diseño gráfico, la edición y la educación. Sin embargo, algo había cambiado. La empresa comenzó a priorizar productos sobre visión. Eficiencia sobre emoción. Mientras tanto, Steve Jobs se enfrentaba a su propio vacío. Después de dejar Apple, fundó Next, una empresa enfocada en computadoras de alto rendimiento para universidades y centros de investigación. Las máquinas eran elegantes, avanzadas y extremadamente costosas. Comercialmente, Next fue un fracaso.
Culturalmente, sería una semilla fundamental para el futuro. En paralelo, Jobs compró una pequeña división de animación digital a Lucasfilm. Aquella compra, que parecía secundaria, terminaría convirtiéndose en Pixar. Pero esa historia aún estaba gestándose, lejos del foco tecnológico inmediato. Apple, sin Jobs, comenzaba lentamente a perder su identidad original. Competía, sí, pero ya no lideraba. Innovaba, pero sin narrativa. El espíritu rebelde se diluía entre decisiones corporativas. Y sin saberlo, Apple estaba caminando hacia una de las crisis más profundas de su historia. Porque el verdadero reto no era crear computadoras. Era crear significado. Tras la salida de Steve Jobs en 1985, Apple entró en una etapa que, durante años, sería difícil de explicar incluso para quienes trabajaban dentro de la empresa. En apariencia, todo seguía funcionando. El Macintosh continuaba vendiéndose, la marca aún tenía prestigio y su base de usuarios era fiel, especialmente en sectores creativos como el diseño gráfico, la publicidad, la edición editorial y la educación. Pero bajo la superficie, algo esencial se estaba erosionando. Apple había perdido su brújula narrativa. Ian Scaley, ahora con mayor control, intentó dirigir la empresa con una lógica más corporativa. Venía del mundo del consumo masivo, no del tecnológico, y su enfoque estaba centrado en marketing, segmentación y rentabilidad a corto plazo. Durante algunos años, esa estrategia pareció funcionar. Apple lanzó múltiples versiones del Macintosh, cada una dirigida a un nicho específico: profesionales, educación, empresas, usuarios domésticos. El problema fue que esa segmentación se volvió caótica. A finales de los años 80 y principios de los 90, el catálogo de Apple se volvió confuso incluso para los propios vendedores. Existían demasiados modelos, con diferencias mínimas, precios elevados y nombres poco claros. En lugar de simplificar la experiencia, uno de los principios fundacionales de Apple, la empresa comenzó a complicarla. Mientras tanto, el ecosistema tecnológico estaba cambiando rápidamente. Microsoft, liderado por Bill Gates, entendió algo que Apple había subestimado: el poder del software como estándar. Windows, aunque inicialmente menos elegante que el sistema gráfico de Apple, comenzó a mejorar versión tras versión. Lo más importante era que podía instalarse en computadoras de múltiples fabricantes. Esto reducía costos, ampliaba el mercado y creaba una red de compatibilidad que Apple, con su sistema cerrado, no podía igualar. La computadora personal se estaba volviendo un commodity. Apple, por su parte, seguía apostando por la integración vertical, hardware y software controlados por la misma empresa. Esa decisión, que décadas después sería su mayor fortaleza, en ese momento se convirtió en una debilidad. Los precios eran altos, el mercado se reducía y los desarrolladores comenzaban a priorizar Windows por volumen de usuarios. Internamente, la empresa también sufría una crisis cultural. Sin Jobs, las decisiones se diluían en comités. La pasión por el detalle fue reemplazada por presentaciones de PowerPoint y proyecciones financieras. Los ingenieros sentían que ya no estaban construyendo el futuro, sino respondiendo a la competencia. Apple había pasado de liderar a reaccionar. En 1993, John Sculley fue removido como CEO. En su lugar llegó Michael Spindler, un ejecutivo alemán con experiencia en manufactura y operaciones. Su misión era clara: reducir costos, aumentar eficiencia y salvar a Apple de una posible quiebra. Pero su enfoque fue eminentemente defensivo. Spindler intentó licenciar el sistema operativo de Apple a otros fabricantes, una idea que rompía con la filosofía original de la empresa, pero que buscaba competir con el modelo de Microsoft. El experimento fue limitado y no logró el impacto esperado. Apple seguía perdiendo relevancia. En 1996, Spindler fue reemplazado por Gil Amelio, un ingeniero con reputación de reparador de empresas. Amelio heredó una Apple fragmentada, con productos sin identidad clara y un sistema operativo obsoleto que ya no podía competir técnicamente con Windows. Uno de los mayores problemas era el software. El sistema operativo clásico de Apple, basado en una arquitectura antigua, no era estable ni escalable. Los fallos eran comunes,
la multitarea era limitada y la seguridad deficiente. Apple intentó desarrollar un nuevo sistema operativo internamente, pero los proyectos fracasaban una y otra vez. El tiempo se agotaba. Fue entonces cuando Apple tomó una decisión desesperada y visionaria. En lugar de seguir intentando desde dentro, decidió comprar tecnología externa. En 1996, Apple adquirió Next, la empresa que Steve Jobs había fundado tras su salida. Oficialmente, la compra se justificaba por su sistema operativo avanzado, basado en Unix, mucho más moderno y estable. Extraoficialmente, significaba algo más profundo: Steve Jobs volvía a Apple. Al principio, su regreso fue discreto. Jobs regresó como asesor. No tenía un cargo formal de poder. Pero su presencia se sentía. Observaba, escuchaba, analizaba. Apple estaba al borde del colapso financiero. Perdía millones de dólares, su cuota de mercado caía y muchos analistas daban por hecho su eventual desaparición o compra por parte de otra empresa. Jobs entendió algo fundamental: Apple no necesitaba más productos. Necesitaba menos, pero mejores. El escenario estaba listo para el mayor giro en la historia de la compañía. Un regreso no solo físico, sino filosófico. El retorno de la obsesión por el diseño, la simplicidad y la emoción. Apple estaba a punto de reinventarse. Y esta vez, no solo cambiaría su propio destino, cambiaría la industria tecnológica completa. Cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1997, la empresa no solo estaba perdiendo dinero, estaba perdiendo sentido. Los números eran alarmantes: pérdidas trimestrales constantes, inventarios sin rotación y una marca que, aunque aún respetada, ya no inspiraba al público general. Apple había dejado de ser aspiracional. Para muchos, era simplemente una alternativa cara y complicada. Jobs lo vio con claridad desde el primer día. Su regreso no fue inmediato ni triunfal. Primero aceptó el cargo de CEO interino, una posición que oficialmente era temporal, pero que en la práctica le devolvía el control absoluto. Lo primero que hizo no fue lanzar un nuevo producto. Fue eliminar. En cuestión de semanas, Jobs canceló decenas de proyectos. Cerró líneas completas de computadoras, impresoras, accesorios y experimentos que consumían recursos sin una visión clara. Redujo el catálogo a una simple matriz: computadoras de escritorio y portátiles, para profesionales y para consumidores. 4 productos. Nada más. La decisión fue brutal y necesaria. Dentro de Apple, muchos empleados entraron en pánico. Proyectos en los que habían trabajado durante años desaparecieron de un día para otro. Pero Jobs estaba convencido de que la simplicidad no era una opción estética, sino una estrategia de supervivencia. Apple no podía competir en volumen, debía competir en significado. Paralelamente, Jobs tomó una decisión que parecía impensable para muchos seguidores de la marca: firmó un acuerdo con Microsoft. En 1997, Bill Gates apareció en pantalla durante una presentación de Apple, anunciando una inversión de $150 millones y el compromiso de seguir desarrollando Microsoft Office para Mac. Para algunos fue una traición. Para Jobs, fue pragmatismo puro. Apple necesitaba oxígeno financiero y compatibilidad de software. No se trataba de orgullo, se trataba de sobrevivir. Con la casa medianamente en orden, Jobs se concentró en lo siguiente: crear un producto que devolviera a Apple al centro de la conversación cultural. Ese producto fue el iMac, lanzado en 1998. El iMac rompía con todo lo que el mercado esperaba de una computadora. No era beige ni rectangular. Era colorido, translúcido, curvo. Parecía un objeto del futuro. Diseñado por Johnny Ive, un diseñador británico que hasta entonces había pasado desapercibido dentro de Apple, el iMac no intentaba esconder la tecnología, la exhibía. Pero el iMac no solo era diseño. Era una computadora pensada para Internet en un momento en que Internet comenzaba a entrar en los hogares. Eliminó la disquetera, una decisión criticada en su momento, y apostó por el USB, una tecnología emergente. Apple no seguía al mercado, lo empujaba. El mensaje era claro: Apple volvía a marcar el rumbo.
El iMac fue un éxito inmediato. Vendió millones de unidades y, más importante aún, devolvió a Apple algo que había perdido, relevancia cultural. La marca volvió a ser deseada. Las tiendas se llenaron. Los medios volvieron a hablar de Apple no como una empresa en problemas, sino como una empresa audaz. Pero Jobs no se detuvo ahí. Entendía que el futuro de la tecnología no estaba solo en las computadoras, sino en el estilo de vida digital. Las personas no querían gestionar archivos, cables y configuraciones, querían experiencias simples. Querían tecnología que desapareciera detrás del uso. En ese contexto, Apple comenzó a mirar más allá del escritorio. A finales de los 90, la industria musical estaba en crisis. El MP3, Napster y la piratería habían destruido el modelo tradicional de venta de discos. Las personas tenían música digital, pero la experiencia era caótica, archivos mal organizados, reproductores complicados, sincronizaciones fallidas. Jobs vio una oportunidad. Apple lanzó iTunes en 2001, un software que permitía organizar música de manera intuitiva. No era revolucionario en términos técnicos, pero sí en términos de experiencia. iTunes hacía que la música digital tuviera orden. Y donde hay orden, hay control. Ese mismo año, Apple presentó el iPod. El iPod no fue el primer reproductor de música digital, pero fue el primero que realmente funcionaba bien. Tenía un diseño limpio, una rueda de navegación intuitiva y una promesa sencilla: 1000 canciones en tu bolsillo. Apple no vendía gigabytes, vendía libertad. El iPod transformó a Apple. Por primera vez, la empresa ya no dependía exclusivamente de las computadoras. Entraba al mundo del consumo masivo. Personas que nunca habían tenido una Mac ahora compraban un producto de Apple. El ecosistema comenzaba a formarse, aunque todavía nadie lo llamaba así. Con el iPod llegó algo aún más importante: la Apple Store. Jobs decidió que Apple debía controlar también la experiencia de venta. Las tiendas no serían simples puntos de distribución, serían templos de la marca. Espacios luminosos, minimalistas, donde los productos pudieran tocarse, probarse y entenderse sin presión. Era una extensión física de la filosofía Apple. Para principios de los años 2000, Apple ya no era la empresa moribunda de mediados de los 90. Era una compañía renacida, con una identidad clara y una visión coherente. Pero lo más importante aún estaba por venir. Porque si el iMac salvó a Apple, y el iPod la redefinió, el siguiente producto cambiaría para siempre la relación entre humanos y tecnología. A principios de los años 2000, Apple había logrado algo que pocos creían posible: había vuelto a ser relevante. El iMac había devuelto identidad, el iPod había abierto un nuevo mercado y las Apple Store estaban redefiniendo la forma en que se vendía tecnología. Sin embargo, Steve Jobs sabía que todo eso aún era frágil. Apple seguía siendo una empresa relativamente pequeña comparada con gigantes como Microsoft, Nokia, Motorola o Sony. El verdadero problema estaba en los bolsillos de las personas. Los teléfonos móviles se habían vuelto omnipresentes, pero eran torpes, confusos y diseñados por ingenieros para ingenieros. Menús interminables, teclados diminutos, pantallas pobres. La experiencia era funcional, no emocional. Jobs los odiaba. En privado, los llamaba basura. Al mismo tiempo, Apple ya controlaba algo clave: la música digital. El iPod dominaba el mercado y iTunes se había convertido en la biblioteca musical de millones de personas. Jobs entendió una verdad incómoda: si las personas comenzaban a escuchar música en sus teléfonos, el iPod estaría condenado. Así que decidió hacer lo impensable: canibalizar su propio producto antes de que alguien más lo hiciera. El proyecto comenzó en secreto absoluto. Dentro de Apple se conocía como Project Purple. Un grupo reducido de ingenieros y diseñadores fue aislado del resto de la compañía. Las puertas estaban cerradas, las ventanas cubiertas y el acceso era limitado incluso para altos ejecutivos. La paranoia no era exageración, era estrategia. Si Apple iba a entrar al mercado de los teléfonos, no podía hacerlo a medias. El desafío era monumental. Apple no tenía experiencia en telecomunicaciones.
No sabía cómo funcionaban las redes celulares ni cómo negociar con operadoras. El teléfono era uno de los dispositivos más regulados del mundo. Además, ningún fabricante había logrado crear un smartphone verdaderamente intuitivo. Los intentos previos, como los BlackBerry o los teléfonos con stylus, estaban diseñados para el trabajo, no para la vida cotidiana. Jobs quería algo distinto. La idea central era radical: eliminar el teclado físico. En su lugar, una pantalla táctil que se adaptara al contenido. Esto parecía una locura. Los teclados eran considerados indispensables. Claro, Jobs insistía en que los teclados no debían dictar la experiencia, el software debía hacerlo. El desarrollo fue infernal. La pantalla multitáctil presentaba problemas de precisión, latencia y durabilidad. El software se colgaba constantemente. Las baterías no duraban. Muchos ingenieros pensaban que el proyecto era inviable. Jobs, como siempre, no aceptaba excusas. Exigía soluciones imposibles con plazos irreales. Mientras tanto, Apple tuvo que negociar con AT&T, entonces Singular, una de las operadoras más grandes de Estados Unidos. El acuerdo fue inédito: Apple tendría control total sobre el diseño, el software y la experiencia del usuario. Las operadoras, acostumbradas a imponer su voluntad, aceptaron porque intuían que algo grande se estaba gestando. El 9 de enero de 2007, Steve Jobs subió al escenario del Macworld en San Francisco. Ese día no presentó un teléfono. Presentó 3 productos en uno: un iPod con pantalla táctil, un teléfono revolucionario y un dispositivo de comunicación por Internet. Luego hizo una pausa. Repitió la frase varias veces. El público comenzó a entender. No eran 3 productos distintos. Era uno solo. El mundo conoció el iPhone. La reacción fue inmediata y visceral. La interfaz fluida, el gesto de deslizar para desbloquear, la navegación con los dedos. Nada se parecía a eso. El iPhone no era el más rápido ni el más potente en especificaciones, pero era el primero que se sentía humano. Apple no hablaba de tecnología. Hablaba de experiencia. El lanzamiento del iPhone cambió la industria de forma irreversible. Empresas dominantes como Nokia y BlackBerry subestimaron el impacto. Pensaron que era un dispositivo caro y limitado. No entendieron que Apple no estaba vendiendo un teléfono, estaba redefiniendo la computadora personal. Con el iPhone llegó el App Store en 2008. Por primera vez, desarrolladores independientes podían crear aplicaciones y distribuirlas a escala global desde una sola plataforma. Apple tomó control del ecosistema, pero también lo democratizó. Juegos, herramientas, redes sociales, servicios financieros, todo cabía en un pequeño rectángulo de vidrio. El teléfono dejó de ser un dispositivo de llamadas. Se convirtió en una extensión de la vida humana. Ese mismo año, Apple lanzó el iPhone 3G, más rápido, con mejor conectividad y una adopción masiva fuera de Estados Unidos. La expansión internacional fue explosiva. Apple ya no era una empresa estadounidense, era una marca global. Pero detrás del éxito había una sombra. Steve Jobs llevaba años luchando contra problemas de salud. En 2004 había sido diagnosticado con un tipo raro de cáncer pancreático. Aunque inicialmente retrasó tratamientos convencionales, su condición comenzó a deteriorarse. En 2009 se ausentó temporalmente de Apple por un trasplante de hígado. La empresa, una vez más, enfrentaba la pregunta que nadie quería formular. ¿Qué es Apple sin Steve Jobs? Mientras el mundo celebraba el iPhone, dentro de la compañía se preparaban para un futuro incierto. La dependencia de su fundador era evidente. Pero también lo era algo nuevo: Apple ya no era solo una visión personal. Era un sistema. Un ecosistema que estaba a punto de expandirse aún más. Porque si el iPhone había redefinido la comunicación, el siguiente paso era redefinir la computadora otra vez. Después del impacto sísmico del iPhone, Apple se encontraba en una posición extraña. Por un lado, era la empresa más influyente del planeta en términos de diseño y experiencia de usuario. Por otro, su fundador se estaba apagando lentamente.
Steve Jobs regresó oficialmente a Apple en 2009 tras su trasplante de hígado. Físicamente estaba más delgado, más frágil. Emocionalmente, estaba más intenso que nunca. Para Jobs, cada producto podía ser el último. Y esa conciencia cambió la manera en que trabajaba. Había una idea que llevaba años rondando en su cabeza, una computadora sin teclado ni ratón. No un teléfono grande. No una laptop pequeña. Algo nuevo. El proyecto comenzó incluso antes del iPhone, pero había sido archivado porque la tecnología no estaba lista. Ahora lo estaba. El iPhone había probado que el multitouch funcionaba. El siguiente paso era escalarlo. Dentro de Apple, el desarrollo se llevó con el mismo nivel de secretismo que Project Purple. El dispositivo debía ser simple, casi silencioso en su presencia. Jobs lo imaginaba como una hoja de vidrio, una ventana directa al contenido. El resultado fue presentado el 27 de enero de 2010 en San Francisco. Steve Jobs, sentado en un sillón, navegando por Internet, leyendo libros, viendo videos, tocando la pantalla con naturalidad. La imagen era poderosa. No había cables. No había teclado. Solo una persona y el contenido. Había nacido el iPad. La reacción inicial fue mixta. Muchos lo llamaron un iPhone gigante. Otros dudaban de su utilidad. Pero Jobs no estaba preocupado. Él no creaba productos para resolver problemas evidentes, creaba productos para descubrir nuevas formas de vivir. El iPad redefinió múltiples industrias al mismo tiempo. La editorial, al transformar la lectura digital. La educación, al introducir dispositivos intuitivos en aulas. El entretenimiento, al convertirse en una nueva plataforma para video y juegos. El diseño y la creatividad, al permitir nuevas formas de ilustrar y presentar ideas. Apple no solo vendía hardware. Vendía contextos de uso. Mientras tanto, el liderazgo operativo recaía cada vez más en Tim Cook. Cook no era un visionario mediático. Nació en 1960 en Mobile, Alabama, en una familia trabajadora. Su padre era trabajador de astilleros, su madre, farmacéutica. Estudió ingeniería industrial y se especializó en logística. Antes de Apple, había trabajado en IBM y Compaq. Donde Jobs veía ideas, Cook veía sistemas. Fue Cook quien optimizó la cadena de suministro, redujo inventarios y convirtió a Apple en una máquina de ejecución perfecta. Trasladó gran parte de la manufactura a Asia, especialmente a China, estableciendo relaciones profundas con empresas como Foxconn. Estas decisiones, aunque criticadas posteriormente, permitieron a Apple escalar a niveles nunca vistos. La combinación Jobs-Cook era desequilibrada, pero brillante. Uno soñaba. El otro hacía posible el sueño a escala planetaria. En 2011, Steve Jobs presentó su último producto, el iPad 2. Más delgado, más ligero, más potente. Pero lo importante no era el dispositivo. Era Jobs mismo. Caminaba más lento. Hablaba con pausas más largas. El mundo lo notó. El 24 de agosto de 2011, Jobs anunció su renuncia como CEO de Apple. En una carta breve, escribió que ya no podía cumplir con sus deberes. Recomendó a Tim Cook como su sucesor. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs murió en Palo Alto, California, a los 56 años. La noticia sacudió al mundo. Apple colocó flores frente a sus tiendas. Personas desconocidas lloraban como si hubieran perdido a alguien cercano. Porque, de alguna forma, así era. Jobs había diseñado objetos que acompañaron momentos íntimos de millones de vidas. Apple perdió a su alma visible. Pero no colapsó. Bajo el liderazgo de Tim Cook, Apple enfrentó su mayor desafío, probar que podía existir sin su fundador. Los primeros años estuvieron marcados por la duda. Cada lanzamiento era comparado con el pasado. Cada decisión era medida contra el fantasma de Jobs. Sin embargo, algo quedó claro, Apple ya no era una startup guiada por una sola mente. Era una institución. Cook introdujo cambios sutiles pero profundos.
Amplió el enfoque en servicios, fortaleció el compromiso ambiental y abrió conversaciones sobre privacidad, diversidad y ética corporativa. Apple comenzó a hablar menos de sí misma y más de su impacto en el mundo. La empresa seguía lanzando productos, nuevos iPhones, nuevas MacBooks, pero ahora lo hacía desde una madurez distinta. Menos teatral. Más estratégica. El capítulo de Steve Jobs había terminado. Pero la historia de Apple estaba lejos de hacerlo. Porque en silencio, la empresa estaba preparando su siguiente transformación. Una que no giraría alrededor de un solo dispositivo, sino de un ecosistema completo, diseñado para atrapar algo más valioso que la atención. La dependencia cotidiana. Tras la muerte de Steve Jobs, Apple entró en una etapa que muchos analistas definieron con una sola pregunta: ¿y ahora qué? Durante más de una década, la identidad de la empresa había estado profundamente ligada a la figura de su fundador. Jobs no solo era el rostro de Apple, era su mito. Sin él, la compañía debía demostrar que su grandeza no dependía de una sola persona, sino de una estructura capaz de sostenerse en el tiempo. Tim Cook entendió esto desde el primer día. A diferencia de Jobs, Cook no buscó protagonismo. No pretendió ser visionario ni reemplazar el carisma perdido. Su liderazgo fue silencioso, metódico y profundamente estratégico. Apple ya no necesitaba demostrar que podía cambiar el mundo con un solo producto, necesitaba demostrar que podía administrarlo. El primer gran reto fue el iPhone. Para 2012, el iPhone ya no era una novedad. Era una industria en sí misma. Competidores como Samsung, Huawei y otras marcas asiáticas comenzaron a inundar el mercado con dispositivos más baratos, pantallas más grandes y ciclos de innovación más rápidos. El riesgo era evidente: el smartphone podía convertirse en un producto más intercambiable, sin alma. Apple respondió reforzando su ecosistema. El lanzamiento del iCloud permitió que fotos, documentos, música y configuraciones se sincronizaran automáticamente entre dispositivos. El valor ya no estaba solo en el iPhone, sino en cómo funcionaba con la Mac, el iPad y más adelante el Apple Watch. Cambiar de dispositivo implicaba romper una red invisible de comodidad. En 2014, Apple presentó el Apple Watch. Para muchos, fue el primer gran producto concebido completamente sin Steve Jobs. No era un teléfono ni una computadora tradicional. Era un objeto personal, íntimo, que vivía en el cuerpo. Al principio, su propósito no estaba claro: moda, notificaciones, salud. Pero con el tiempo, Apple encontró su verdadero núcleo: el bienestar. El Apple Watch se convirtió en un monitor constante de actividad física, ritmo cardíaco y hábitos diarios. Apple no vendía solo tecnología, vendía la idea de cuidarse, de moverse, de vivir más consciente del propio cuerpo. De nuevo, el producto no era el hardware, era el significado. Ese mismo año, Apple alcanzó un hito histórico: se convirtió en la primera empresa del mundo en superar el $1 billón de valuación. Un símbolo poderoso. La compañía que estuvo al borde de la quiebra en los 90 ahora era la más valiosa del planeta. Pero Cook sabía que depender solo del hardware era peligroso. El crecimiento comenzó a desacelerarse. Los usuarios ya no cambiaban de teléfono cada año. El mercado se estaba saturando. La solución no era vender más dispositivos, sino vender más experiencias. Así comenzó la era de los servicios. Apple Music reemplazó a iTunes como plataforma de consumo musical, apostando por el streaming frente a la compra de canciones. Apple Pay convirtió al teléfono en una billetera digital. Apple TV entró al mundo del entretenimiento original, compitiendo con gigantes como Netflix y Amazon, no desde la cantidad de contenido, sino desde el prestigio y la curaduría. Cada servicio tenía una función clara: profundizar la relación con el usuario. Al mismo tiempo, Apple tomó una posición que la diferenció del resto de la industria tecnológica: la privacidad. En un mundo donde empresas como Google y Facebook construían modelos de negocio basados en la recolección de datos, Apple comenzó a presentarse como el defensor del usuario. Introdujo controles de rastreo, mensajes claros sobre privacidad y una narrativa contundente: lo que pasa en tu iPhone, se queda en tu iPhone. No era solo una postura ética.
Era una estrategia de marca. Apple no necesitaba vender datos, vendía dispositivos premium. La privacidad se convirtió en un valor agregado, casi moral. Para muchos usuarios, Apple dejó de ser solo una empresa de tecnología y pasó a ser un refugio frente al caos digital. Mientras tanto, la empresa también enfrentaba críticas. Las condiciones laborales en fábricas asiáticas, la dependencia de China, el impacto ambiental y el control férreo sobre el App Store comenzaron a generar debates globales. Apple ya no era el rebelde contra el sistema. Era el sistema. Y eso cambiaba las reglas del juego. Tim Cook comenzó a hablar más abiertamente de responsabilidad social, sostenibilidad y derechos humanos. Apple anunció su compromiso con energías renovables y procesos más limpios. No todos creyeron en la sinceridad del discurso, pero el mensaje era claro. Apple entendía que su tamaño implicaba obligaciones. Para finales de la década de 2010, Apple había completado una transformación silenciosa. Ya no era solo la empresa que hacía productos bonitos. Era una plataforma integral que acompañaba al usuario desde que despertaba hasta que se dormía. Música, trabajo, comunicación, salud, entretenimiento, pagos, identidad digital. Apple había dejado de vender tecnología. Vendía permanencia. Pero el mundo estaba cambiando otra vez. Nuevas preguntas comenzaban a surgir. ¿Qué sigue después del smartphone? ¿Cómo se innova cuando se domina el mercado? ¿Cómo se crea el futuro sin repetir el pasado? Las respuestas no llegarían de golpe. Llegarían en forma de apuestas silenciosas, laboratorios invisibles y una obsesión renovada por el siguiente gran cambio. Porque Apple aún no había dicho su última palabra. Al comenzar la década de 2020, Apple enfrentó un escenario que ninguna empresa moderna había vivido en esa escala. El mundo se detuvo. La pandemia de COVID-19 alteró hábitos, cadenas de suministro, consumo y trabajo. Para muchas compañías tecnológicas fue una prueba de resistencia. Para Apple fue una radiografía brutal de su dependencia global. Las fábricas en China cerraron temporalmente. El flujo de componentes se interrumpió. Por primera vez en años, Apple no podía garantizar lanzamientos con la precisión casi militar que la caracterizaba. Y aún así, la empresa se mantuvo en pie. Lo hizo porque Apple ya no era solo una fabricante de dispositivos. Durante los confinamientos, millones de personas dependieron del ecosistema Apple para trabajar, estudiar y comunicarse. Las MacBooks se convirtieron en oficinas portátiles. El iPad entró a las aulas virtuales. El iPhone fue el centro emocional del encierro, videollamadas, mensajes, música, noticias. Apple no lanzó un producto pandémico. Pero su presencia se volvió estructural. En paralelo, la compañía dio uno de los giros tecnológicos más importantes de su historia reciente, la transición a Apple Silicon. Durante años, Apple había dependido de Intel para los procesadores de sus computadoras. Esto limitaba eficiencia energética, diseño y control del rendimiento. En 2020, Apple anunció que comenzaría a fabricar sus propios chips para Mac, basados en la arquitectura que ya usaba en el iPhone y el iPad. El primer chip fue el M1. La decisión fue arriesgada. Cambiar de arquitectura implicaba romper compatibilidades, obligar a desarrolladores a adaptarse y apostar miles de millones de dólares a una visión a largo plazo. Pero el resultado fue contundente. Las nuevas Macs eran más rápidas, más silenciosas y con baterías que duraban el doble. Apple había integrado aún más su ecosistema. El mensaje era claro: controlar el silicio significaba controlar el futuro. Apple ya no dependía solo de diseño y software, dominaba el corazón mismo de la computadora. Mientras tanto, la empresa enfrentaba una presión creciente por parte de gobiernos y reguladores. La App Store se convirtió en el centro del debate. Desarrolladores acusaban a Apple de prácticas monopólicas por cobrar comisiones y controlar qué aplicaciones podían existir en la plataforma. Casos como el enfrentamiento con Epic Games llevaron a Apple a tribunales y a la opinión pública. La discusión ya no era técnica. Era filosófica. ¿Era Apple un curador que protegía la experiencia del usuario o un guardián que limitaba la competencia?
Tim Cook defendió la postura de Apple con un argumento constante: seguridad, privacidad y calidad. Pero el mundo comenzaba a cuestionar el poder concentrado. En el terreno del producto, Apple siguió expandiendo su visión silenciosamente. Los AirPods, lanzados inicialmente como un accesorio extraño, se convirtieron en uno de los productos más exitosos de la historia de la empresa. Más que audífonos, eran una puerta permanente al ecosistema: música, llamadas, asistentes de voz. El audio se volvió omnipresente. El Apple Watch, por su parte, adquirió un rol cada vez más médico. Detección de caídas, electrocardiogramas, monitoreo de oxígeno. En muchos casos, el dispositivo salvó vidas. Apple comenzaba a cruzar una línea delicada, de la tecnología al cuidado de la salud. Esa transición no era casual. Desde hacía años, Apple invertía en realidad aumentada, sensores biométricos y aprendizaje automático. No con anuncios espectaculares, sino con integración progresiva. La cámara del iPhone ya no solo tomaba fotos, interpretaba el entorno. El dispositivo no solo respondía, anticipaba. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. ¿Dónde estaba el próximo gran producto? Apple no respondía públicamente. Pero el mercado intuía que la empresa estaba preparando algo más grande que una actualización anual. En 2023, Apple presentó el Vision Pro. No fue un producto masivo. Fue una declaración. Un dispositivo de computación espacial que combinaba realidad aumentada y virtual. El precio alto y el enfoque profesional dejaban claro que no era para todos, aún. Pero marcaba una dirección: el futuro no estaba solo en la pantalla, sino en el espacio alrededor del usuario. Apple no hablaba de metaverso. Hablaba de presencia. En ese contexto, la inteligencia artificial comenzó a dominar la conversación global. Empresas lanzaban chatbots, generadores de imágenes y asistentes cada vez más sofisticados. Apple, fiel a su estilo, avanzaba con cautela. No buscaba ser la primera en hablar de IA, sino la primera en integrarla de forma invisible, respetando privacidad y experiencia. La empresa enfrentaba una paradoja. Tenía recursos, talento y control del ecosistema, pero también tenía una responsabilidad histórica. Innovar sin romper la confianza construida durante décadas. Al final de esta etapa, Apple se encontraba en un punto único. No luchaba por sobrevivir. Luchaba por evolucionar sin traicionarse. La historia de Apple ya no era la de un rebelde contra el sistema. Era la de un imperio preguntándose cómo seguir creando futuro sin convertirse en pasado. Para cuando Apple entró de lleno en la segunda mitad de la década de 2020, su historia ya no podía contarse como la de una simple empresa tecnológica. Apple se había convertido en algo mucho más complejo: una infraestructura invisible que sostenía la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo. Desde el primer Macintosh hasta el iPhone, desde el iPod hasta el Apple Watch, cada producto había sido un paso en una misma dirección: reducir la fricción entre el ser humano y la tecnología. No hacerla más poderosa, sino más cercana. Más íntima. Más silenciosa. Ese hilo conductor nunca se rompió. Aunque Steve Jobs ya no estaba, su obsesión por la experiencia seguía incrustada en el ADN de la compañía. No como dogma, sino como método. Cada decisión, desde el diseño de un chip hasta la colocación de un botón, seguía pasando por la misma pregunta fundamental: ¿cómo se siente usar esto? Tim Cook, desde su liderazgo menos carismático pero más estructural, había logrado algo que pocos sucesores consiguen: no competir con el mito, sino administrarlo. Bajo su dirección, Apple dejó de ser una empresa definida por lanzamientos espectaculares y se convirtió en una organización que pensaba en décadas. La diversificación geográfica de la manufactura, las inversiones en energías limpias, el énfasis en privacidad, la expansión de servicios y la integración vertical del hardware con el software y el silicio propio mostraban una Apple que ya no reaccionaba al mercado, lo anticipaba. Al mismo tiempo, Apple entendió que el futuro no podía construirse solo desde el objeto. El verdadero valor estaba en el ecosistema emocional. En la costumbre. En la dependencia suave. En esa sensación casi imperceptible de que todo simplemente funciona.
Apple no necesitaba que el usuario pensara en la marca todos los días. Le bastaba con que la usara todos los días. Ese fue su triunfo más grande. Pero también su mayor riesgo. Porque cuando una empresa se vuelve omnipresente, deja de ser cuestionada hasta que algo falla. Apple lo sabía. Por eso avanzaba con cautela en campos delicados como la salud, la inteligencia artificial y la realidad aumentada. No quería ser la primera. Quería ser la correcta. En los laboratorios de Cupertino, lejos de los escenarios y las cámaras, Apple seguía trabajando en lo mismo que había obsesionado a Jobs desde los 70, como hacer que la tecnología se sienta humana. Como lograr que desaparezca cuando cumple su función. El iPhone ya no era un objeto revolucionario. Era una extensión del cuerpo. El Apple Watch ya no era un gadget. Era un vigilante silencioso de la vida. Los AirPods ya no eran audífonos. Eran una voz constante en el oído moderno. Y quizá ahí estaba la verdadera respuesta a la pregunta que había perseguido a Apple durante años: ¿qué es Apple hoy? Apple no es solo hardware. No es solo software. No es solo diseño. Apple es una forma de habitar el mundo digital. Una forma que comenzó en un garaje con dos jóvenes que creían que las computadoras debían ser personales. Una forma que casi muere por sus propias contradicciones. Una forma que renació gracias a la obsesión, la disciplina y una idea radicalmente simple: la tecnología debe servir a las personas, no al revés. Sin necesidad de reinventarse cada año, Apple sigue haciendo lo que siempre ha hecho mejor: acompañar silenciosamente la vida humana mientras el mundo cambia alrededor. Y así, una idea que nació en un garaje de California, impulsada por jóvenes inconformes que creían que la tecnología debía ser personal, terminó convirtiéndose en una de las empresas más influyentes de la historia moderna. Apple no solo cambió la forma en que usamos computadoras, teléfonos o relojes, cambió la manera en que nos relacionamos con la tecnología, cómo trabajamos, cómo nos comunicamos y cómo vivimos el día a día en un mundo digital. Entre obsesiones creativas, fracasos financieros, decisiones polémicas y una búsqueda constante por la simplicidad, Apple demostró que las marcas que hacen historia no son las que venden más productos, sino las que entienden mejor a las personas. Si te gustó esta historia y quieres descubrir los orígenes de más marcas que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte a Marca Detrás, dejar tu like y activar las notificaciones. Porque detrás de cada gran marca, siempre hay una historia que merece ser contada.